Y saludable. ¿Qué estás esperando para arrancar? Contactate con nosotros 0341 493 7773. Volvimos. Estamos listos. Fin de espacio publicitario. Summer 2022. Hola, hola, ¿cómo están? Acá estamos entonces con nuestra invitadísima de lujo, Flor. Ella hace medicina herbal. Qué maravillosa conjunción de palabras. Hacer medicina, sanar a través de las plantas. Qué lindo que estés acá. ¿Cómo andás, Flor? Hola, hermosa, muchas gracias por la invitación. Sí, para mí, bueno, el mundo de las plantas, en realidad la naturaleza es increíble y bueno, y como somos parte de la naturaleza, esta combinación de seres humanos y plantas me pareció siempre fascinante y bueno, y es lo que fui estudiando todos estos años. Contanos un poquito, farmacéutica y qué más hiciste. Sí, soy farmacéutica y me especialicé en plantas medicinales. Yo digo me especialicé porque lo hice desde distintas miradas. Entonces hice posgrados, o sea, como estudiar la parte más científica, ¿no? De por qué, cómo funcionan las plantas medicinales en nuestro organismo. Y después también otras miradas más conectadas con un trabajo emocional, psicoemocional de las plantas, ¿no? Integrando la medicina china, medicinas nativoamericanas, porque siempre mi búsqueda fue esa, fue como, bueno, no hay un solo tratamiento o una sola forma de tratar el cuerpo. Muchos años creímos que sí, que la única forma era los medicamentos y los únicos diagnósticos correctos eran los de la medicina alopática. Bueno, yo misma experimenté en mí que no, que no aplica a todo el mundo y que en realidad lo más eficiente es trabajarnos por completo. Entonces, bueno, así fue que fui como estudiando distintas miradas de cómo trabajar con plantas para, para vivir una buena calidad de vida y en salud, ¿no? Como no la salud como la falta de enfermedad, sino más bien como vivir bien, ¿no? Y creo que, bueno, en eso las plantas nos ayudan muchísimo. Esto de esta fusión entre el ser humano y las plantas, justamente lo estaba mencionando antes, de que estamos en un mismo planeta. Hay una simbiosis permanente, no solo entre nosotros, sino también con el agua, con la lluvia, con las plantas, con lo que comemos, con lo que no comemos y con los pensamientos también. Esto es súper interesante que acabas de mencionar de las plantas y su efecto en nuestro estado de ánimo. ¿Cómo sería esto que es tan importante hoy por hoy, cómo estamos con las emociones? Sí, sí, es muy importante. Bueno, esto lo aprendí más desde el lado de medicinas ancestrales originarias. La ciencia no habla mucho de eso. Hoy en día habla un poco más, pero no tanto todavía. Entonces lo que fui estudiando es como la relación de las distintas emociones que experimentamos los seres humanos con los órganos de nuestro cuerpo. Entonces así fui experimentando con plantas, ¿no? Trabajando en cada uno de esos órganos y lo que observaba era que efectivamente las emociones o los patrones, ¿no? Psicoemocionales que me decía la medicina china, que me decían algunas medicinas latinoamericanas que se alojaban en esos órganos, cuando yo trabajaba con plantas, esos órganos salían, ¿no? Se podían liberar. Emociones estancadas. Emociones estancadas quiere decir algo que sentí y que no pude expresar, ¿no? Ya sea algo muy hermoso o llorar, que también es hermoso y necesario, o el enojo, distintas emociones. Entonces ahí fui experimentando, y sobre todo en los procesos depurativos, que vamos a hablar mucho de eso, cómo nos íbamos liberando a través de la toma de plantas, los seres humanos nos vamos liberando no solo de las toxinas físicas, sino también de las emociones que se van estancando
en el órgano asociado a esa emoción. Exactamente, antes de que te convocáramos estábamos hablando de los emuntorios y algo toqué sobre estos emuntorios, los más importantes, que sería hígado, riñones, sistema linfático, pulmón e intestino, por supuesto. Y Ujú. algo decía esto de cómo la ira, el enojo no manifestado, repercute sobre el funcionamiento del hígado, que el hígado es el que filtra nuestro torrente sanguíneo y es el primer emuntorio, el maestro que lo llamamos en la medicina china, para sacar estas toxinas. Si queremos hacer un detox, también tenemos que hacer un detox de la ira, de la rabia, de toda esta queja, de la crítica constante. ¿Cómo podemos ayudar al hígado desde las plantas? Bueno, tenemos distintos tipos de plantas medicinales. Tenemos algunas que son como más depurativas y otras que son más regenerantes del hígado. Entonces, a mí me gusta trabajar con las dos. em, Según cómo esté la persona, a veces una primero que la otra, pero en líneas generales, las plantas depurativas de hígado son el diente de león, por ejemplo, que es como muy conocido, la genciana, la carqueja, el marrubio, la alta misa, que no es un tipo de artemisa, es otro tipo de hierba, también es depurativa del hígado. Y después tenemos algunas más regenerantes, como el cardo mariano, como la cúrcuma. Así como para hacerles algunas diferencias, hay un montón más de plantas que podría decir, pero como para hacerles un resumen. Entonces, cuando empezamos a tomar esas plantas depurativas de hígado, lo que sucede es que, bueno, como cualquier proceso depurativo, empezamos a transpirar más o a hacer más pis o a hacer más cacas, como que se empieza a mover justamente o a activar, ¿no? Los procesos depurativos intrínsecos de nuestro organismo. También se limpia la piel, ¿sí? O sea, a veces salen granitos que después desaparecen. Y además empieza a movilizarse la ira, por un lado, pero en algunas personas no pasa exactamente eso, no es que se empiezan a enojar, sino que empieza a salir como la energía del hígado de otras formas, ¿no? Que no es nada más ira, sino, por ejemplo, es poniendo límites, ¿no? Que de hecho la ira ayuda mucho a eso, poniendo límites, como marcando qué quiero, qué no quiero, diciendo que no a lo que no quiero. O sea, se dan procesos maravillosos en las limpiezas hepáticas de mucha claridad porque trabajan la vista, los ojos para la medicina china, eh, y de mucha coherencia, ¿no? Porque también se trabaja eso, se trabaja la coherencia de, bueno, lo que veo es lo que hago y lo que quiero. Exacto. Ahora me detengo en esto de, por ejemplo, el diente de león. ¿Qué diferencia hay, Flor, que a veces nos queda como dando vuelta entre el diente de león, comerlo en una ensalada, tintura madre, hacer un té? ¿Cómo cambian las energías de la planta de acuerdo a los procesos de cómo lo vamos a ingerir? Sí, para mí una de las cosas que he aprendido en todos estos años de trabajar con plantas medicinales es que es muy importante el contacto de la persona con la planta que va a consumir. Al punto de que hemos visto en todos estos años que, digo hemos porque los procesos depurativos los guío con una amiga, los guiamos las dos en conjunto, hemos visto muchísimas personas, muchos casos de personas que tienen la posibilidad de cosechar la hierba que van a tomar durante todo ese mes, por ejemplo el diente león, y que normalmente tengan que consumir mucho menos en cantidad. ¿Por qué? Bueno, la conclusión que hemos sacado en todos estos años de procesos depurativos es que es por la conexión de la persona con la planta, porque no hay otra explicación. Es la conexión, o sea, la persona se conecta con la planta, la cosecha, la limpia y luego se prepara una infusión, ¿no? Que es en general lo que hacemos en los procesos. Entonces yo diría que primero y principal, más allá del método de consumo, algo muy clave es la conexión de la persona con la planta, ¿sí? Después, el tema de, por ejemplo, comer el entelo en la ensalada o hacerse una infusión, es que como el hacerse una infusión es extraer los principios activos, o sea, las sustancias medicinales que están dentro de la planta con agua caliente, es más fácil, ¿sí? De absorber, mucho más fácil de absorber por nuestro sistema digestivo cuando ya están esos principios activos extraídos
en la infusión, ¿sí? En cambio, cuando yo la como, bueno, también tengo como las fibras que tienen las plantas y eso disminuye un poquito la absorción, o sea, se absorbe un poquito menos. De todos modos, se podría consumir igual. Pasa que, bueno, si quiero tomar, no sé, 1 litro por día o 4 tazas por día de diente león, el equivalente en ensalada es un montón, entonces como que lo podría hacer, no sé, como muchos 5 días seguidos y después ya no quiero más ensalada de diente león, así que es mucho más cómodo hacerlo en infusión. Bueno, y después está el extracto hidroalcohólico, que es la tintura madre, y que acá es muy clave que si consumimos tinturas madres sea de calidad. Súper, o sea, todo de calidad. La hierba cuando la tomo en infusión también, pero el tema de la tintura madre es que muchas veces no sabemos cómo fue preparada, la calidad, además de la materia prima que utilizaron para hacerlo, que eso también es importante, y la energía con la que lo hicieron. Porque cuando yo me preparo mi infusión, bueno, yo conscientemente elijo, ¿no? Estar ahí presente con la hierba, con la infusión, y si quiero hasta pidiéndole algo que me ayude o que me acompañe o que me limpie. Pero con la tintura madre pasa que bueno, que a veces la hacen como industrialmente y no hay mucho cuidado de la energía alrededor. A mí me gusta citar la frase de Paracelso, que es que tu laboratorio sea tu oratorio, entonces es como que me parece importante que si alguien prepara extractos, tinturas madres, bueno, lo haga como bien conectada, para que después a la persona a la que le llegue, bueno, le haga un trabajo más allá de los principios activos de las plantas, como un trabajo también en lo sutil. Pero bueno, lo cómodo de las tinturas madres es que es un líquido, Claro. entonces yo lo puedo tomar en gotitas por día, es mucho más fácil de trasladar y si no me gustan los sabores de las hierbas, también está bueno porque evita un poco esos sabores. Sí, el tema también es esto. Quizás gente de una ciudad grande no puede tener la planta, aunque sí la puede tener en una maceta. Por favor, no se desanimen con eso, en un balcón, en una maceta. Yo me acuerdo que vivía en un departamento y tenía planta de lechuga, de perejil, lo tenía ahí en una macetita. Se puede también. Y acá hay algo que me interesa muchísimo, que es esto que dijiste del exceso, 5 días seguidos comiendo una ensalada, diente de león. Esto del exceso de las plantas. A mí hay una frase que la suelo usar en mis consultas, que es una frase de arte, que es menos es más. Y a mí me parece que a veces Mm. hacen tanto cóctel de planta, tanta planta mezclada, esta porque es buena para el hígado, esta que es buena para la otra, mezcla, que hay una sobreabundancia de planta que al final, pobre cuerpo, entra en shock porque nos estamos olvidando justamente de eso, de que las plantas tienen energía. Entonces, ¿cuánta planta consumir por día? ¿Cuánto? ¿Cómo armar algo para que realmente, primero, que acá vamos con esto que acabas de decir, lo ideal es que yo la plante. Y ahí ya vemos, si yo tuviera que plantar la lavanda, el diente de león, el alcachofa, etcétera, 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 no consumiría tanto. Eso se restringiría porque sería más difícil. Pero bueno, ¿cómo saber cuántas plantas toleraría o sería conveniente tomar? Por ejemplo, si quiero depurar hígado, depurar riñones, las mezclo todas o espero, tengo que esperar un tiempo, escucho mi cuerpo. ¿Cómo son estos procesos? Pero muy buena pregunta porque da para, ¿no? Como son muchas dudas también que suelen tener las personas, que es bueno, ¿cómo las consumo en la mejor forma? Muchas veces también me preguntan, bueno, para que sean más efectivas, ¿qué puedo hacer? Y sí, o sea, como que nosotros mentalmente tenemos una idea muy capitalista de más es mejor, ¿no? Como una idea Tal como cual, muy de acumular. tal cual. Entonces, ya desde esa base partimos y aplicamos ese pensamiento a todo. Pero bueno, en la salud, de hecho, es bastante lo contrario. Pero también depende del método que uno estudie, ¿sí? Yo en ese sentido estoy 100% a favor con lo que acabas de decir. Menos es más para mí y ya les voy a explicar por qué yo considero que es así. Pero bueno, sí es verdad que, por ejemplo, puntualmente, si una trabajara solo con plantas medicinales de la China, o sea, herbolarias 100% china, en realidad a ellos les gusta combinar 25 o 30 plantas, pero porque es el método chino que ellos, nada, funciona así. Pero también hay que tener en cuenta que funciona así. eh, pero bueno, nosotros no somos orientales, ¿no? Entonces, Nuestra por más que uno pueda microbiota estudiar medicina china, tampoco.
detalle. Tal cual, Nuestra tal microbiota cual. tampoco es china. Tal cual. Entonces, lo que a mí me parece, y por eso yo estoy en medicina china, pero después armé mi propio método de trabajo con plantas, es que, bueno, no es lo mismo ser asiático que ser occidental. Tenemos otros tipos de, incluso otros metabolismos hepáticos. Cambia. No es exactamente el mismo cuerpo, con lo cual yo no puedo aplicar, por lo menos desde mi mirada, exactamente lo que estudio en medicina china en el ser humano occidental. Entonces, más allá de eso, primero que nada, lo que me fijo cuando voy a elegir una planta medicinal es cuáles son todas las propiedades que la planta tiene, o sea, todas, ¿sí? Para eso, ¿qué? Tener varios libros de consulta, ¿sí? No estoy tan a favor de buscar en internet hoy en día porque sé que existen muchísimas webs, muchísimos blogs que en realidad hacen copy-paste de otros, entonces, y muchas veces no se sabe bien lo que se lee en internet. Entonces, no recomiendo tanto buscar en internet, excepto que sean papers científicos, pero si no, no recomiendo tanto, o tener algunas páginas de referencia de repente, pero siempre ir a esas de referencia, y en lo posible sí tener libros. ¿M? Libros, un par de libros distintos donde yo pueda chequear las propiedades de la planta que quiero consumir. ¿Por qué? Porque está bueno conocer todas las propiedades de la planta que voy a elegir. Porque si bien a mí me interesa de repente el diente león porque me va a limpiar el hígado, el diente león no es lo único que va a hacer. Me va a limpiar el hígado, nada más tiene un montón de principios activos adentro, un montón de sustancias medicinales, con lo cual sí, también me va a hacer un montón de otras cosas. Y eso parece una pavada, pero es re importante porque al final la gente la consume pensando muchas veces que, bueno, esta planta me va a hacer este efecto porque es el efecto que hace. No, cada planta tiene un montón de efectos. Entonces, si yo los conozco todos, voy a estar más tranquila también y más segura y no me voy a llevar ninguna sorpresa. ¿Sí? Entonces ese es el punto número uno. Y en base a ese punto número uno, el punto número dos, que es cuáles son las contraindicaciones de esa planta. ¿Por qué? Porque como tienen muchos efectos, bueno, puede ser que, no sé, el diente no es muy hipoglucemiante, entonces es contraindicado en una persona con diabetes, o al menos contraindicado en altas concentraciones en una persona con diabetes. Entonces, bueno, ahí hay que tener en cuenta eso, con lo cual ese es el punto número dos, contraindicaciones, y en el mejor de los casos, para mí, idealmente, esto es lo que yo siempre es como mi obsesión por ser farmacéutica, es la interacción de la planta con el medicamento. Si la persona toma un medicamento de forma crónica, es súper necesario fijarse en la interacción. Es como cuando a una persona le indican varios medicamentos a la vez, que la obligación del profesional de salud debería ser ver que esos medicamentos no interaccionen, porque puede haber peligro de salud. Bueno, con las plantas sucede lo mismo. No es tan fuerte la interacción, pero sucede igual. Entonces, deberíamos tratar de evitarla, ¿sí? Con lo cual también está bueno consultar esa información, que también la podemos buscar en libros, ¿sí? O bueno, en algunos blogs que hablan de y nos brindan esa información en particular. Pero bueno, esos tres puntos para mí son importantes. Y fíjense que clave, ¿no? Si tenemos en cuenta estos tres puntos, comparar, elegir a tomar una planta, a elegir a tomar cinco. O sea, ya se vuelve todo mucho más complejo porque cinco plantas también son Cinco cinco plantas que tienen un montón de contraindicaciones, efectos, claro, claro. con contraindicaciones, con interacciones con medicamentos. Un Se cóctel. vuelve un poquito más complejo. Sí, Y lo último que voy a decir es que una planta capaz ya nos ayuda a todo lo que necesitamos o a varias cosas. Entonces a veces necesitamos buscar esto, como vos dijiste, bueno, para limpiar el riñón y el hígado. Y en realidad el diente de león es hepático, pero también es súper diurético, entonces ayuda también eh, al riñón. a esto que vos decías yo sumaría algo que también soy muy insistente, que es la autoobservación. Autoobservación. Por eso me interesa que vayan de a una planta o de a un suplemento, que eso también lo estoy viendo un montón de suplemento, tomar suplemento porque sí. Si yo tomo una tintura madre o me hago un té de cardo mariano, que hoy pobre lo agarramos o a la carqueja, o algo que me pasa bastante con el tema de los pacientes, con la cúrcuma, que vos la nombraste antes. La cúrcuma es antioxidante y desinflamatorio número uno. Solo si no tengo acidez. Porque yo tengo una patología o tengo acidez recurrente y estoy tomando, por ejemplo, la leche de oro en ayunas y voy a terminar con una acidez tremenda porque la cúrcuma es picante, es calor si vamos a hablar de la energía. Entonces para mí, sobre todo, es la autoobservación. Yo me tomo un té de, no sé, valeriana,
¿cómo me siento después? ¿Realmente me bajó, pude dormir o tengo un dolor de cabeza, tengo una niebla, me late la cabeza? ¿Cómo me siento después de tomar esa planta? Por eso es tan importante también ir de a una, para ir registrando qué le pasa a mi cuerpo. Esto de la medicina Exactamente. individual para mí es fundamental. Sí, es que hoy en día para mí es la bioindividualidad, no hay otra cosa. Coincido 100%. Y de hecho, em, cuesta a veces, o sea, yo que doy cursos de plantas medicinales hace muchos años, lo que más cuesta entender no es cómo funciona una planta, no es cómo funciona la fisiología humana, no es cómo trabaja la medicina china con las emociones. Lo que más cuesta entender es esto, que no siempre una planta que funciona para una persona puede funcionar para otra. Y lo que más cuesta todavía, además de eso, pero más todavía, es que creen que con los medicamentos sí pasa eso. Entonces no, a veces cuesta entender, o sea, no es que la planta para una persona funcione y para otra no, porque tiene un problema la planta y porque es poco eficiente. No, con los medicamentos pasa lo mismo. O sea, ante, no sé, un grupo de personas que tienen la misma patología y toman el mismo medicamento en la misma dosis, a algunas personas les va a ser útil y a otras personas no les va a funcionar, o les va a ser tóxico, o va a necesitar más dosis. O sea, lo mismo pasa con la planta. Entonces, sí o sí, y no hay forma de escaparse de esto, hay que registrar lo que a mí me pasa, porque cuando uno registra dice, me estoy sintiendo de este modo, entonces eso uno se lo dice, ¿no? A su terapeuta, a su profesional de salud, que con esa información nosotras lo que hacemos es, ok, vamos a tomar más, vamos a tomar menos, ¿no? Vamos a tomarla en otro momento del día, vamos a tomarla de otro modo, ¿sí? Entonces, sin esa información nosotros no podemos ser exactamente milimétricos en la que la persona necesita. O sea, es, bueno, siempre digo, es un trabajo en equipo Totalmente. y hay que aceptar eso. O sea, es como, pero tenemos el chip adentro de que lo que estudiamos tenemos que saberlo al punto de darle a la tecla en lo que cada persona necesita. Y, No, de y, hecho, y a veces no tratamos tiene que ver con lo que estudies de eso. encajar a esa persona adentro de ese molde que se estudió, que quizás fue 1 en 1.000.000 y la persona nada que ver. A mí tengo una paciente hermosa que se llama Celia, que le mando un beso gigante, que ella me dice que soy la fit nutricional, porque yo le pregunto, y me duele la cabeza, ¿y qué comiste? ¿Y qué comiste? Porque no sé por qué te está doliendo la cabeza, un exceso de estrógeno, colapsó el hígado, fue una lata, un exceso de glucosa, alcohol, no sé. Para eso necesitamos esto que vos decís, trabajo en equipo, un feedback todo el tiempo, todo el tiempo. Por supuesto que nuestro deseo es ayudarlo, pero si el paciente no cuenta, no relata lo que le está sucediendo, ya sea nutricionalmente o esto, tomar suplemento o qué medicamento está tomando, y emocionalmente, desde el otro lugar, por más que estudiemos, no vamos a poder ayudarlo. Así que también comparto Exacto. con vos. Contanos, Flor, ¿dónde te encuentra la gente para hacer el curso maravilloso que estás haciendo o para tomar alguna sesión? ¿Se puede tomar alguna sesión con vos para contarte o cómo trabajás? Por ahora, bueno, las sesiones yo por ahora no estoy, me tomé un descanso, pero tengo un equipo de terapeutas que, bueno, que han estudiado conmigo y que las elegí para que sean parte del equipo. Así que por ahora eso lo tengo como en descanso. Estoy haciendo también un replanteo de toda la academia Florecer, que es mi academia. Pero bueno, o sea, tengo, por ejemplo, un blog, una página web, que es florecer-medio medicinanatural.com, y ahí pueden ingresar y tienen muchísima información gratuita, mucha info de contraindicaciones de cada planta. O sea, todos los meses sumo una planta nueva en sus propiedades y una planta nueva en sus contraindicaciones. Entonces ahí pueden chequear, leer, incluso pueden preguntar, porque es un blog, entonces uno puede dejar una preguntita y se las vamos respondiendo. Y eso es todo gratuito para que se informen. Y después, bueno, en el Instagram también, que es Florecer Fitomedicina, y ahí pueden ver videitos míos, más información. Y ya, si quieren estudiar, hay cursitos más pequeños para el estrés, plantas medicinas para el estrés, botiquín de plantas, plantas para la piel, son como pequeños cursos. Y ya la formación de medicina herbal integral, que es mi programa, mi certificación más completa, que empieza en abril, y que es tanto para una persona que no tiene ni idea como para un profesional de salud. Tengo la suerte de tener un amplio espectro de alumnas y alumnos
y a todos les suma porque justamente es una mirada integrada. Entonces, ya sea que vengas de un lado o del otro o de ninguno, te suma igual. Es una mirada, es una síntesis propia de todo lo que vengo estudiando y aplicando y trabajando. Y te hago una pregunta personal, ¿cuál es tu planta favorita? Chan. ¿Y por qué? Em, a ver, creo que por O, ahí o lo quizá te podría replanteo elegir la pregunta, más. ¿cuál fue la planta que más revolucionó tu salud o que te abrió un Ah, camino a renovar y sanar? ¿Cuál fue la que amaste así, te abrazaste a ella? claro, porque si no podría dar las dos Sí, respuestas, como sí, una sí. más intelectual de cuál es la que me parece que está buenísima y cuál es, claro, la que yo experimenté. Em, la alta misa, justamente, que es Ambrosia tuneifolia, o sea, no es un tipo de artemisa ni de ajenjo, es como otro tipo de planta, es amarguísima, o sea, es muy desagradable el sabor, pero nada, para mí fue increíble. Me acuerdo que cuando la tomé me salían mocos, mocos y mocos, y yo decía, ¿de dónde salen tantos mocos si no estoy congestionada? Bueno, era como me estaba sacando y sacando, y también me dio mucha claridad. Yo que soy como muy mental y tengo muchas ideas y pensando y pienso mucho, mucho, eh, de repente tuve como una claridad mental increíble, eh, que me ayudó también a conectar más con mis propias necesidades, lo que me pasaba a mí. Nada, para mí esa es como la que la tengo así en mi corazón. Aquí vamos a hablar algo también importante. Amargos, sabores amargos, todos son depurativos. Así que Mm, amigarse del sabor amargo. Yo siempre le digo amargo, amargo, amargo. sí, Todas las noches y sin coman algo nada. amargo. Sí, coman algo amargo, amargo, ácido, amargo. Y bueno, las plantas verdes, astringentes y amargas, son las mejores para depurar todo el organismo. Bueno, Flor, un placer. Te haría un montón de otras preguntas, pero bueno, está bueno también dejar esta inquietud. Y si alguien quiere contactarse contigo, lo puede hacer a todas tus redes sociales o en tu blog sobre todo para que pueda hacer los cursos de estrés, cursos de la piel, esto de que vas a hacer ahora maravilloso de la medicina herbal. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo y contarnos todo esto y también de seguir abriendo y dando luz a todos desde este lugar, el vínculo con el planeta Tierra y vincularnos con el planeta y con el planeta que hay en nuestro interior, con nuestro ser de luz. Así que muchas gracias, Flor. Totalmente. No, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que, bueno, me encantó, fue un disfrute total. Y bueno, gracias también por compartir todo lo que compartís porque ayuda mucho a generar más conciencia. Hacia allí vamos. Atención plena. Gracias, Flor. Nosotros seguimos en un ratito. Gracias. No hay manera en la que no puedas formar parte de nuestra emisora de radio. Hazla tú.